Hoy quiero tomarme el tiempo para explicar algo que sé que se está discutiendo mucho, pero que está muy mal explicado. Y lo digo de una forma clara porque aquí se están mezclando cosas que no se entienden si no se han visto desde adentro. Y quiero tomar la oportunidad para compartir con ustedes. Estamos hablando del petróleo sancionado de Venezuela, de las flotas gris, de los llamados buques zombie y de que, porque ahora sí estamos viendo aplicación real y efectiva de la ley en el mar. También de cómo todo esto se conecta con el narcotráfico, con la cocaína, con el fentanilo, con política interna incluso en Estados Unidos. Y cómo existe mucha ignorancia inclusive dentro del propio Congreso norteamericano. Vamos a estar hablando un poco de eso también. Esto no es un video corto, porque el problema no es corto. Soy Jesús Daniel Romero, oficial retirado de la Armada de los Estados Unidos, ex oficial de inteligencia naval, con 37 años de experiencia, inclusive interdicción aérea y marítima contra el narcotráfico. Esto es mi programa Inteligencia y Poder y quiero compartir con ustedes esto el día de hoy. Vamos a empezar por lo básico, porque aquí es donde muchos se pierden. Cuando se habla de la flota gris, algunos creen que estamos hablando algo nuevo, algo sofisticado, y realmente no lo es. Esto lleva años funcionando. Siempre ha sido el mismo esquema. Buques que apagan el sistema de AIS, que desaparecen del mapa marítimo, que reaparecen con otro nombre en otra parte del mundo, con otra bandera, con otros registros de otros países, usando compañías de papel o de maletín. No hay nada mágico aquí ni en esto. Lo que hay es paciencia criminal y durante años hubo falta de aplicación efectiva de la ley. Se sanciona en papel, pero no se interceptaba en el mar. No había ningún tipo de efecto por parte de estas sanciones. Y Venezuela se convirtió en un nodo central de ese sistema, porque el petróleo sancionado tenía que salir de alguna forma. Y siempre hay alguien dispuesto a moverlo. Si no, van a haber consecuencias. Ese petróleo no va al pueblo venezolano. No va ni a los hospitales, ni a las escuelitas, como yo lo he dicho antes. Ese dinero mantiene el régimen, paga lealtades internas y se mezcla directamente con las redes del narcotráfico. Aquí quiero hacer una pausa importantísima. Yo no hablo de esto desde afuera. He trabajado en interdicción real contra el narcotráfico durante muchos años, tanto la parte aérea como la parte marítima. He visto de primera persona cómo se mueven las rutas, cómo se adaptan las redes criminales a todas estas actividades y cómo reaccionan cuando sienten presión real del Estado. Todo eso lo documenté en mi libro El vuelo final, la reina del aire, que se convirtió en un bestseller, porque explica cómo funcionan estas redes desde adentro, sin ningún tipo de romanticismo. Esto no es Netflix y sin narrativas políticas. La lección es simple. Si no hay aplicación real de la ley, no pasa nada. Por eso, cuando hoy vemos interdicciones reales del petróleo, de buques y de rutas marítimas, sé perfectamente lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Esto no es una simple improvisación. Esto es presión operativa sostenida. El petróleo
ilegal no es solo un problema económico. El petróleo es dinero y el dinero compra lealtades, protección, aparatos represivos. Ese mismo dinero se mueve dentro del mismo ecosistema que el narcotráfico. No son compartimientos separados, todo es igual, todo de la misma manera. Son las mismas redes, los mismos intermediarios, los mismos corredores, y por eso cuando alguien dice, esto solo es petróleo, está perdiendo la mitad del análisis. Y aquí entra lo que dijo el senador John Kerry de Luisiana el día de ayer en Fox News. Y es importante entender de dónde habla. Kennedy representa el estado de Luisiana, un estado en el Golfo de América, con puertos, con refinerías, con tráfico marítimo de un largo y ancho volumen constante. Él entiende muy bien cómo entra el contrabando por el mar, entiende cómo entran las cargas ilegales. No habla simplemente en teorías ni desde un escritorio en Washington. Él conoce muy bien lo que está diciendo. Por eso cuando respalda al presidente Trump en la interdicción e incautación de petróleo sancionado, no es que está hablando por ideología, está hablando desde una operatividad real. Y fue claro en algo que muchos preferían ignorar. Esto no es solo petróleo, esto es cocaína. Cocaína que entra por las mismas rutas, usando los mismos barcos, las mismas redes las mismas redes logísticas. Y hoy es cocaína que se mezcla con el fentanilo y mata gente. Eso es lo que está matando a americanos todos los días. Las sanciones por sí solas no sirven, no tienen ningún tipo de efecto, todo el mundo lo reconoce y todo el mundo las critica. Pero cuando se aplican la ley, ahora sí la gente los critica. Si tú sancionas pero persigues, no interceptas, no abordas y no confiscas, el sistema criminal se adapta y sigue funcionando como lo ha hecho por tantos años. Durante años se creyó que sancionar bastaba y era ahí donde quedaba, pero eso no bastó y la diferencia ahora es que estamos viendo interdicción, abordaje, confiscación y eso incomoda a mucha gente. ¿A quiénes incomoda? A los que están llevando a cabo las operaciones ilícitas y las personas quienes apoyan este tipo de comportamiento, tanto en el área internacional como aquí mismo los políticos demócratas izquierdistas norteamericanos. También hay que hablar de la política interna en los Estados Unidos. Durante años ha habido intentos, especialmente desde sectores del Partido Demócrata, para limitar la capacidad del presidente Trump de actuar frente a amenazas a la seguridad nacional. Legislación diseñada para amarrarle las manos en interdicción, sanciones y autoridad ejecutiva. Mientras las redes criminales se mueven rápido y en Washington algunos prefieren discutir procedimientos. Eso no protege a nadie y lo hacen a propósito. Aquí entra otro ejemplo muy claro que quiero que tengan presente. La señora congresista Marjorie Taylor Greene, representante del estado de Georgia, hizo comentarios sobre Venezuela que reflejan un gran desconocimiento serio del problema real de lo que sucede en Venezuela. Por eso yo le respondí directamente en X el día de ayer. No por ideología, sino porque cuando se habla de Venezuela, sin entender el terreno, el mar, las rutas criminales, entender lo que está sucediendo en Venezuela, que se robaron las elecciones,
bueno, se termina confundiendo a la audiencia. Venezuela no es un meme, no es simplemente un eslogan político. Es un estado fallido que exporta narcotráfico, petróleo ilegal y crimen organizado. Tiene toda la definición de un narcoestado. Y también quiero responder a algo que dijo el propio peruano Jimmy Bailey. Él preguntó en su programa o en su segmento que por qué, él no entendía por qué tantos venezolanos apoyaban a Trump. Bueno, Jimmy, la respuesta es fácil. Memoria. Bajo la administración del presidente Biden, específicamente bajo de la dirección de Juan Sebastián González, se permitió el regreso de Alex Saab y se le dio un indulto presidencial. Y también de los sobrinos de Silita. Eso no lo olvidan los venezolanos. Y bajo Trump se endurecieron las sanciones, se tomaron acciones, se retomó presión real, se cortó el flujo del dinero al régimen. Los venezolanos, Jimmy, saben distinguir, saben quién presiona de verdad y quién negocia. Eso lo entienden muy bien. El presidente Trump fue claro en su última rueda de prensa el día de ayer. Habló de despliegue naval, construcción de buques de guerra y también el uso de poder naval real. Y fue directo con Nicolás Maduro. Dijo que si a Maduro se le ocurría hacer algo, iba a pagar un precio muy alto. Creo que eso no es retórica y habría que tomar la palabra directamente del presidente Trump, porque eso es disuasión real. Cuando el régimen venezolano acusa a la administración del presidente Donald Trump de piratería, está tratando de tapar un hecho básico. PDVSA no fue sancionada por capricho ni por ideología, porque fue sancionada porque dejó de funcionar como empresa petrolera del pueblo y se convirtió en una herramienta directa del régimen. Para los que no se recuerdan, para el 2018 y el 2019, PDVSA ya no era una compañía energética formal. Era la caja financiera del poder político y militar. Era el petróleo que dejó de ser un producto comercial y pasó a ser un mecanismo para la corrupción, pago de lealtades de miles de millones de dólares alrededor del mundo, evasión de sanciones, lavado de dinero. Allí nace la flota gris. Ahí nacen los buques zombies. El esquema ya era ilegal por diseño. Y si no me creen, pregúntale a Alex Saab. Por eso, cuando hoy se interceptan tanqueros en aguas internacionales, no estamos ante la piratería. La piratería es un acto privado, sin autoridad ni base legal. Esto es aplicación de la ley internacional vigente, ejecutada por un Estado con jurisdicción, inteligencia y respaldo político. El origen del crudo es lo que hace esto ilegal, no el nombre del barco, ni la bandera de los papeles o los papeles de las compañías. El régimen lo sabe muy bien. Por eso es que grita, por eso es que perdió el control del relato. Y más importante aún, perdió la impunidad en el mar. Alex Saab les puede contar y narrar esa historia. Y para cerrar, cuando tú le cortas al régimen el dinero del petróleo ilegal y del narcotráfico, las cosas cambian rápido. Ese dinero es el oxígeno del sistema. Cuando deja de entrar, empiezan los problemas internos. Empiezan a echarse las culpas y a apuntarse los dedos. Así de simple. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando, déjame tu comentario, comparte el video, suscríbete al canal. Soy el comandante Jesús Daniel Romero
sígueme por mis redes sociales en X y YouTube como @CommanderRomero, Commander con 2M, y en Instagram es CDRJ Romero, CDRJ Romero. Nos vemos en el próximo análisis y siempre pendientes. Un gran abrazo, hasta luego y hasta la próxima.